Buenas tardes, mi nombre es Teresa de Jesús Torres Leal, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana y este video es para acreditar lo que es la unidad 4 de la materia de control estadístico de la calidad, impartida por el profesor Juan Morales. El tema del cual se trata esta unidad son los conceptos básicos del muestreo de aceptación. Es un procedimiento mediante el cual se puede decidir si aceptar o rechazar un lote de productos de acuerdo a ciertas especificaciones de calidad. Este muestreo puede ser aplicado en la inspección de materias primas, productos semielaborados y otros componentes para determinar si esto cumple con el nivel mínimo exigido. Cuando se recibe un lote de materia prima o cualquier otro componente, hay tres opciones: aceptarlo sin inspección, inspección al 100% o muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es útil cuando la prueba es destructiva o tiene un alto costo de inspección o consume mucho tiempo. El número de artículos a inspeccionar es muy elevado. El error cometido en una inspección de 100% puede ser mayor que el cometido en un muestreo de aceptación. El historial de calidad del proveedor es bueno. Las ventajas y desventajas del muestreo de aceptación. Las ventajas serían que es menos costoso, menor manejo del producto y se reducen daños. Puede aplicarse cuando las pruebas son destructivas. Menos personal implicado en la inspección. Y las desventajas son que pueden rechazar lotes buenos y aceptar lotes malos, aún con promedios de defectos P bajos. Se requiere una serie de cálculos, documentación que no son necesarios en una inspección al 100%. Errores muestrales. ¿El lote realmente es bueno o malo? Y las muestras dicen que el lote es bueno o malo cuando no hay error, y el error tipo 2 beta es riesgo del consumidor, y el malo error tipo 1 alfa riesgo del productor, y no hay error. Los tipos de planes de muestreo. El plan de muestreo es un planteamiento que indica el tamaño muestral que hay que utilizar y los criterios de aceptación o rechazo correspondientes para juzgar el lote. Los tipos son simple, doble, múltiple y múltiple secuencial, por atributos o por variables. El plan de muestreo simple: se toma una muestra de n unidades y se determina el destino del lote en base a la información contenida en la muestra. Ejemplo: tomar una muestra del tamaño de 80 n y si hay más de 6 artículos defectuosos C, se rechaza el lote. El plan de muestreo doble es inspeccionar una muestra aleatoria de tamaño N1 y contar el número de defectuosos de 1. Por ejemplo, para aceptar el lote, D1 debe ser menor o igual a C1, o para rechazar el lote, D1 debe ser mayor a C2. Si C1 es menor que D1 y D1 es menor o igual a C2, se deben inspeccionar una muestra aleatoria de tamaño N2 y contar el número de defectos D2. Para aceptar el lote, D1 más D2 debe de ser menor o igual a C2, o para rechazarlo es D1 más D2 debe de ser mayor a C2. El plan de muestreo múltiple por lotes es una extensión del concepto de muestreo doble, en el que puede necesitarse más de 2 muestras para llegar a una decisión acerca del lote. Los tamaños muestrales suelen ser menores que en un muestreo simple o doble,
pero es más complicado de llevar a cabo. El plan de muestreo secuencial se selecciona un artículo a la vez y si el número de defectuosos es mayor que cierto límite LS se rechaza. Si es menor que cierto límite LI se acepta. Y si está entre ambos límites se toma otra unidad. Dice, en los planes de muestreo por atributos o plan de muestreo simple, se toma una muestra aleatoria de tamaño n y si esta contiene más de c unidades defectuosas, se rechaza el lote. Los parámetros son n igual al tamaño de la muestra y c es el número máximo de defectos que se aceptan en un lote. Para establecer un plan de muestreo simple es necesario definir el NCA-AQL o nivel de calidad aceptable. Es el máximo porcentaje de defectos que un producto acepta en su proceso. Si P de probabilidad defectuosos es menor a NCA, que es el AQL, el proceso se considera de buena calidad. Asociada a es el porcentaje máximo de artículos defectuosos en un lote que pueden ser considerados aceptables en promedio. Sería deseable que los lotes tuvieran en promedio esta calidad o mejor. Si el proceso tuviera esta calidad, la inmensa mayoría de los lotes deberían ser aceptados en la definición numérica de un buen lote. El PDTL o RQL, porcentaje de defectuoso tolerable por lotes, es el porcentaje defectuoso tolerable por lotes, es el máximo porcentaje de defectos que un consumidor acepta asociado a el porcentaje de artículos defectuosos en un lote que el consumidor quiere que tenga una baja probabilidad de aceptación. Un lote que tenga calidad cercana al PDTL no debiese ser admitido sino por accidente. Si la fracción de defectos del proceso estuviera cerca del PDTL, la mayoría de los lotes serían rechazados. Un ejemplo sería que si se requiere definir un plan de muestreo simple de aceptación para inspeccionar lotes de 10.000 unidades que garantice un riesgo del 1% para el fabricante y un riesgo del 5% para el consumidor del lote, el NCA y el PDTL son del 1% y 5% respectivamente. Alfa es igual al 5% y beta es igual al 10%. Buscar N y C recomendados con WinQSB. La ventaja principal del muestreo es la economía, a pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo. El menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción de los costos totales. Además de esta ventaja principal, existen otras. Administrar un grupo menor de personas para inspeccionar es menos complejo y menos costoso. Existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es en sí una fuente de defectos. Se dispone del lote en un tiempo calendario menor, de manera de que la programación y el envío mejoren. Se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección inducidos por la inspección del 100%. El rechazo en lugar de la clasificación de los lotes no conformantes tiende a hacer más drásticas las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones a que busquen medidas preventivas. El diseño apropiado del plan de muestreo por lo general requiere un estudio de nivel real de la calidad que requiere el usuario. El conocimiento que se adquiere es un insumo útil al plan global de calidad. Las desventajas son riesgos de muestreo mayores, costos administrativos y menos información sobre el producto que la proporciona la inspección al 100%. El muestreo de aceptación se usa cuando el costo de la inspección es alto en relación con el costo
del daño que resulta al aprobar productos defectuosos. La inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección cuando la inspección es destructiva. El muestreo de aceptación es más efectivo cuando esté precedido por un programa de prevención que logra un nivel aceptable de calidad de conformancia. Existe la necesidad de enfatizar lo que no hace el muestreo de aceptación. No proporciona estimaciones depuradas de calidad de lote. Determina con riesgos específicos una decisión de aceptación o rechazo de lote. Además, el muestreo de aceptación no proporciona juicios sobre si el producto rechazado es o no es adecuado para el uso. Si proporciona una decisión sobre el lote respecto a la especificación de calidad definida, se cuentan con varias alternativas para evaluar los lotes. La primera es ninguna inspección. Esto es adecuado en casos de que los laboratorios calificados han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote. Por ejemplo, en otros departamentos de la compañía o en la compañía del proveedor, las inspecciones previas realizadas por trabajadores de producción calificados tienen el mismo efecto. La segunda es por muestras pequeñas. Estas pueden ser adecuadas en casos en los que el proceso es inherentemente uniforme y cuando se puede preservar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad. Como resultado, las impresiones sucesivas hechas con estas placas exhiben un alto grado de uniformidad para ciertas características dimensionales. Para tales características, si la primera y la última pieza están correctas, todo el resto estará también correcto, aún para tamaños de lotes de orden de miles de piezas. En una forma generalizada, el ejemplo de la prensa tiene un alto grado de habilidad combinada con el muestreo estratificado, muestreo basado en el conocimiento del orden de producción. El 3 es las muestras pequeñas también pueden usarse cuando el producto es homogéneo debido a su fluidez, gases o líquidos, o a operaciones anteriores de mezclado. Esta homogeneidad no tiene que ser una suposición. Se puede verificar por medio de muestreo. Incluso los materiales sólidos pueden ser homogéneos debido a alguna fluidez anterior. Una vez establecido el hecho de la homogeneidad, el muestreo que se necesita es mínimo. El 4 son muestras grandes. En ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote debe derivarse únicamente a partir del muestreo, lo que significa un muestreo aleatorio y por tal motivo muestras relativamente grandes. Los tamaños de muestras reales dependen de dos variables principales: A, el porcentaje tolerable de defectos, y B, el riesgo que se pueden aceptar. Una vez que se han asignado valores a estas variables, se pueden determinar los tamaños de muestras en forma científica según las leyes de probabilidad. No obstante, la elección de los niveles de defectos y riesgos se basa en esencia en el juicio empírico. Y 5. La inspección al 100%. Esta se usa cuando los resultados de muestreo indican que el nivel actual de defectos es demasiado alto para que el producto se mande a los usuarios. En estos casos críticos pueden ser necesarias acciones adicionales para manejar la factibilidad del inspector. Por ejemplo, la inspección automatizada o una inspección redundante del 200%. El muestreo se puede verificar por el procedimiento pasa, no pasa o atributos, o sea, determinar si las unidades de las muestras cumplen con los requisitos de las especificaciones. También se puede efectuar el examen de las muestras por el sistema de mediciones por variables, es decir, midiendo la característica de la calidad en cada una de las unidades de la muestra. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico que determina el tamaño o tamaños a ser utilizados y el criterio asociado de aceptación o rechazado.
Ni el muestreo ni el 100% de inspección pueden garantizar que se encontrarán todos los productos defectuosos en un lote. El muestreo involucra el riesgo de que la prueba sencillamente no refleje las condiciones en el lote. La inspección del 100% tiene el riesgo de la monotonía y otros factores que darán como resultado que el inspector pase algunos defectos. Estos dos riesgos se pueden cuantificar. Los riesgos de muestreo son de dos tipos. Se pueden rechazar lotes buenos, riesgo del productor. Este corresponde al riesgo alfa. Y el segundo, que es, se pueden aceptar lotes malos, que es riesgo del consumidor. Esto corresponde al riesgo beta. La curva característica de operación CO para un plan de muestreo cuantifica estos riesgos. La curva CO para un plan de atributos en una gráfica del porcentaje de unidades defectuosas en un lote contra la probabilidad de que el plan de muestreo acepte el lote como P es desconocida. La probabilidad se debe establecer para todos los valores posibles de P. Se supone que se produce un número infinito de lotes. La siguiente figura presenta una curva CO ideal, en la que se desea aceptar todos los lotes 1.5 defectivos o menos y rechazar todos los lotes que tienen nivel de calidad mayor a 1.5% defectivos. Todos los lotes con menos de 1.5% defectivos tienen una probabilidad de aceptación de 1 certidumbre. Todos los lotes con más de 1.5 defectivos tienen una probabilidad de aceptación de 0. No obstante, en realidad no existe un plan de muestreo cuya discriminación sea perfecta. Siempre existe algún riesgo de que un lote bueno no se acepte o de que se acepte uno malo. Lo mejor que se puede lograr es hacer una aceptación de los lotes buenos tenga mayor probabilidad que la aceptación de los lotes malos. Siendo PA la probabilidad de aceptación y P la fracción defectuosa, un plan de muestreo de aceptación es esencia, consiste en un tamaño de muestras N y un criterio de aceptación C. Por ejemplo, una muestra de 125 unidades debe seleccionarse al azar de un lote. Si se encuentran 5 unidades defectuosas o menos, el lote se acepta. Si encuentran 6 unidades defectuosas o más, se rechaza. Las muestras de 125 unidades puede, por las leyes de probabilidad, contener 0, 1 o 2 o 3 o hasta 125 unidades defectuosas. Esta variación de muestreo es la causa de algunos lotes buenos se rechacen y algunos malos se acepten. La curva CO para N125 y C5 es la curva 1. En la siguiente figura, un lote con 1.5% de efectivo tiene una oportunidad de alrededor del 98% de ser aceptado. Un lote mucho peor, digamos con 6% de efectivo, tiene una probabilidad del 23% de ser aceptado. Si se establecen los riesgos en términos cuantitativos, se puede formular un juicio sobre la adecuación del plan de muestreo. Esta es una gráfica con la curva OC para diferentes NCAs, o sea, niveles de calidad aceptables, donde del lado izquierdo nos arroja lo que son los PAs y en la parte de abajo nos arroja los P's y nos muestra lo que son las diferentes 3 curvas para el plan de muestreo 1, 2 y 3. La curva CO para un plan específico establece solo la oportunidad de que un lote que tiene porcentaje P de unidades defectuosas sea aceptado por el plan de muestreo. La curva CO no predice la calidad de los lotes sometidos e inspección. Por ejemplo, en la figura anterior es incorrecto decir que se tiene una oportunidad del 36% de que la calidad del lote sea 5% defectuosa. No establece un nivel de confianza respecto por un porcentaje específico.
No predice la calidad final lograda después de realizar todas las inspecciones. Construcción de la curva característica de operación. Una curva CO se puede desarrollar determinando la probabilidad de aceptación de varios valores de calidad al recibir P. La probabilidad de aceptación es la probabilidad de que el número de unidades defectuosas en una muestra sea igual o menor que el número de aceptación para el plan de muestreo. Se tienen tres distribuciones que se pueden usar para encontrar la probabilidad de aceptación: hipergeométrica, binomial y Poisson. Cuando se cumplen sus suposiciones, es preferible la distribución de Poisson debido a la facilidad de los cálculos. La distribución de Poisson conduce una buena aproximación para el muestreo de aceptación cuando el tamaño de la muestra es por lo menos 16. El tamaño de lotes es al menos 10 veces el tamaño de la muestra y P es menor que 0.1. La función para distribución Poisson, según se aplica al muestreo de aceptación, es P exactamente R unidades defectuosas en la muestra de N, igual a E menos NP por NP elevado al R entre R. La ecuación se puede resolver usando la calculadora o usando la tabla de distribución de Poisson. Esta tabla es la probabilidad de que haya R o menos unidades defectuosas en una muestra de N a partir de un lote que tiene una fracción P de unidades defectuosas. Para ilustrar la probabilidad de un lote con un 4% de unidades defectuosas, se calcula NP como 125 por 0.04 igual a 5.0. La tabla dice entonces que la probabilidad de 5 unidades defectivas o menos es 0.616. La curva 1 de la anterior figura indica esto como el valor PA para una calidad de lote que es del 4% defectivo. La tabla de Poisson se encuentra al final del capítulo. El procedimiento para establecer la curva de un plan de muestreo es el siguiente: disponer los encabezamientos de la tabla y la columna PA como sigue, donde N es el tamaño de muestra, P es la fracción defectuosa, PAP es la calidad saliente promedio y NP es el número de defectuosos. PA es la probabilidad de aceptación. Los planes de muestreo de aceptación es buscar en la tabla de abajo el valor dado de C hasta que se localice el deseado PA o el valor más próximo al PA deseado. Si no se encuentra el valor exacto, deberá interpolarse. Colocar el valor NP asociado con el PA seleccionado en la columna NP. Dividir el valor NP por N. Esto dará la coordenada P de PA para la curva característica. Por ejemplo, dibujar la curva de operación para N igual a 32 y C igual a 1. En la tabla bajo C igual a 1 hallamos un valor PA de 0.982. Este valor más próximo a 0.98. El valor NP asociado con un valor PA de 0.982 es 0.20. El valor de NP dividido por N1 da lugar a P, que es igual a menos 0.0062. Se sigue el mismo procedimiento para cada uno de los otros valores PA hasta completar la tabla. A continuación se presenta la curva característica de operaciones para los datos anteriores. La siguiente figura representa la curva de calidad saliente promedio de los datos anteriores. Análisis e interpretación de la curva característica.
La comparación de las curvas características de la figura anterior y la siguiente figura muestra que a pesar del mayor número de muestras defectuosas permitidas por el plan anterior, este constituye un plan de aceptación mejor en el sentido de que brinda riesgos más favorables para el consumidor. Esto no quiere decir necesariamente que sea mejor desde el punto de vista económico, sino que ciertamente el riesgo de aceptar productos de calidad inferior a la deseada es menor con este plan. Con el plan de la siguiente figura no se aceptarán virtualmente lotes con un 6% de defectos. Sin embargo, ambos planes tienen casi el mismo requisito de nivel de calidad del 1% de defectos. Para el receptor, el factor más importante en el uso del muestreo en el tamaño absoluto de la muestra. Cuando mayor es la muestra, menor es el riesgo que corre el consumidor. Por el contrario, la concesión de uno o más defectos en la muestra se traduce en un menor riesgo de rechace para el productor. Usos de la tabla de muestreo 1000 estándar 414-105D y Dodge Roman. Ahora veremos cómo se utilizan las tablas, para lo cual empezaremos viendo el uso de las tablas y procedimientos Dodge Roman, y posterior en los siguientes 2 puntos de este capítulo se verá cómo trabajan las tablas y procedimientos para el caso de muestreo de aceptación por atributos 1000 estándar 10D y los muestreos de aceptación por 1000 estándar 414. En la década de los 20, HF Dodge y HG Roman diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación de productos por lote mediante el muestreo de atributos. Estas tablas se basan en dos conceptos expuestos en el capítulo 8, nivel de calidad. Límite NCL. El límite de calidad media de salida LCMS. Por cada uno de estos conceptos hay tablas tanto para muestreo sencillo como doble. No hay tablas para el muestreo múltiple o el texto presente, solo se ha incluido el muestreo sencillo. La ventaja principal de las tablas de Dodge Roman es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas en la inspección que se hace en el mismo sitio donde se obtienen los productos. Los niveles de calidad límite NCL. Estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al NCL resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor beta y es igual a 0.10. Los planes NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay dos juegos de tablas NCL, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas para valores de NCL de 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10%, con un total de 16 tablas. Para propósitos de explicación se muestra la tabla 9-6 para muestreo sencillo empleando NCL igual a 1%. No se publican las tablas de los demás valores de NCL. Para usar la tabla antes que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar el muestreo sencillo o el muestreo doble, además el NCL tiene que calcularse. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso, es fácil obtener el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es de 1500 y el promedio del proceso es de 0.25, el plan de muestreo sencillo necesario para NCL igual a 1%. Se encuentra en la tabla 9-6. La respuesta es
N igual a 1500, N igual a 490 y Z igual a 2. En la tabla se localiza también el LCMS de cada plan, que para este ejemplo es de 0.21%. Al analizar las tablas NSL se desprende que conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Por ejemplo, en el caso de un proceso con el promedio de 0.25%, un lote de tamaño de 1000 tiene un tamaño de muestra de 335, en tanto que un lote de tamaño de 4000, el tamaño de la muestra es de 645. El tamaño del lote aumentó en un factor aproximadamente 2, es decir, los costos de inspección son más económicos cuando los lotes son más grandes. Las tablas continúan hasta que el promedio del proceso de la mitad del NSL. No es necesario contar con los promedios de procesos cuando el promedio del proceso excede a la mitad del NSL. Debe ser así, una inspección del 100% resulta más económica que la inspección por muestreo. Conforme aumenta el promedio del proceso, se produce el consecuente aumento en la cantidad inspeccionada, es decir, una mejora en el proceso del proceso da como resultado menos inspecciones y menos costos de inspección por muestreo. Los límites de calidad de medida de salida LCMS son los planes de muestreo para el concepto LCMS. Se concibieron como respuesta a necesidades surgidas en cierta situación de fabricación cuando se especifica la cantidad de lote, como es el caso en los lotes del cliente homogéneos. Es aplicable el concepto de LCMS, pero también es aplicable cuando el lote inspeccionado en la subdivisión conveniente del flujo de un producto para propósitos de manejo de materiales no homogéneos. Los planes LCMS limitan la cantidad de la calidad pobre de salida con base de un promedio, pero no ofrecen garantía alguna en el caso de los lotes individuales. Las tablas para el LCMS tienen un grupo para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. Cada grupo tiene tablas de valores LCMS de 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 7 y 10%, lo que da un total de 26 tablas. Para propósitos de explicación, en la tabla 9.7 se muestra una tabla para muestreo sencillo en la que el LCMS es igual al 3%. No aparecen las tablas de los demás valores de LCMS, además de definir si se utilizará muestreo sencillo o doble. También se necesita el valor de LCMS. El tipo de muestreo sencillo o doble y el LCMS indicarán qué tipo de tabla habrá que usar. Una vez conocidos el tamaño del lote y el promedio del proceso, se puede definir el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es de 1500 y el promedio del proceso es de 1.60%, el plan de muestreo sencillo requerido para un LCMS de 3% se localiza en la tabla 9.7. La respuesta es N igual a 1500, N 65 y C1 igual a 3. En el NSL, que corresponde a este plan de 10.2%, de un análisis de las tablas LCMS se desprenden los siguientes. Conforme aumenta el tamaño del lote, disminuye el tamaño de la muestra. No se ofrecen planes para promedios de procesos que rebasan el LCMS, dado que el muestreo no es económico cuando la calidad de entrada y promedio es menor que el LCMS.
especificado. Cuando más bajo es el promedio del proceso, menor el tamaño de muestras, lo que se reduce en menos costo por inspección. El plan de muestreo de aceptación por atributos: se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, la cual se explica a continuación. En estas tablas se incluyen 3 clases de muestreo: sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer A. el tamaño del lote que se presenta a inspección, y B. la protección por NCA que se desea para el material considerado. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de defectos que se pueden permitir en este tamaño de muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de defectos que los que se pueden permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor del NCA, no se requiere una inspección del 100% de los lotes que se hayan rechazado. También estas tablas indican cuándo debe usarse la inspección reducida, normal o severa. El criterio para la decisión se relaciona a la magnitud promedio estimado del proceso. Se debe instruir al personal de la fábrica que vaya a emplear estas tablas sobre la forma de seleccionar sus muestras. 1. Selección al azar. El sentido común indica que para que una muestra sea fiel representativa de la calidad desconocida de un lote, se necesita que las unidades que formen esa muestra se elijan sobre la totalidad del lote. En consecuencia, las piezas de la muestra deben ser seleccionadas en tal forma que cada unidad del lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. En un lote homogéneo, siempre que sea posible, el lote del cual se debe de seleccionar la muestra consistirá de artículos hechos bajo la misma condición de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. La inspección puede efectuarse en el destino de entrega del producto o en el lugar de producción o suministro. Puede usarse para fines de aceptación en las diversas etapas de la fabricación o en la terminación del producto. Uno de los conceptos que maneja esta norma es el nivel de calidad aceptable, NCA, el cual es la expresión que se da a la calidad estándar en el MIL estándar 105. Se define como un valor nominal expresado en los términos de porcentaje defectuosos o defectos por 100 unidades, especificado para un grupo dado de defectos. También se le denomina como el máximo porcentaje defectuoso permisible en el lote, aunque la definición más acertada es el nivel de calidad con el cual el producto acepta un riesgo comparativamente pequeño de rechace del producto de calidad igual o menor que el NCA. La determinación de calidad de inspección. El factor más importante en el muestreo es el tamaño absoluto de la muestra. El nivel de inspección es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada. Diferentes niveles de inspección dan aproximadamente la misma protección al productor cuando suministran material de calidad aceptable, pero ofrecen diferentes protecciones al consumidor. La tabla 1 comprende 3 niveles de inspección. Considerando el nivel 2 como normal, la cantidad relativa de inspección correspondiente a los 3 niveles es el siguiente. El nivel de inspección 1 es la mitad de lo normal, el nivel de inspección 2 es lo normal y el nivel de inspección 3 es el doble de lo normal. La tabla 1 MIL estándar 105D nos muestra los tamaños de lote, el nivel de inspección especiales y los niveles de generales de inspección.
Aquí nos muestra si es de 2 a 8 nuestro lote, de 9 a 15, de 16 a 25, de 26 a 50 y así sucesivamente. Y nos indica con letras si usamos lo que es el nivel de inspección especial 1, 2, 3 o 4 o el general en 1, 2 y 3. La extracción de planes de muestreo simple. El tamaño de muestra adecuado se expone en la tabla patrón, en la columna encabezada, el tamaño de muestras y en la fila que la letra de código de tamaño de la muestra. Los números correspondientes de aceptación y rechazo se hallan en la fila designada por la letra, código y la columna encabezada por el NCA. Dado por ejemplo, si se han seleccionado la letra L, la tabla 2A y el NCA igual a 1.5, el plan adecuado de muestreo simple queda definido por el tamaño de muestra de 200, el número de aceptación es igual a 7 y el número de rechazo 8. En la inspección rigurosa en la tabla 2B, el tamaño de muestra queda de 200, el número de aceptación en 5 y el número de rechazo en 6. Las flechas indican hacia qué parte del plan se debe de cambiar. Por ejemplo, supongamos que tenemos un lote de 75 unidades, el cual se va a analizar mediante la norma 1000 estándar 105D, con muestreo simple e inspección normal y un NCA igual a 0.65. Entonces, de acuerdo a la tabla 2A, la letra código a utilizar es la E. El plan de muestreo correcto según la dirección de las flechas hacia abajo es usar la letra código F. El tamaño de muestra sería igual a 20, el número de aceptación 0 y el número de rechazo 1. Las siguientes tablas fueron extraídas del documento Military Standard Sampling, Production and Tables for Inspection by Attributes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Solo se incluyeron las que utilizan en este libro. Aquí está la tabla 2A. El plan de muestreo de aceptación por variables se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple. Por ejemplo, el promedio de la muestra y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una ventaja importante de un plan de muestreo por variables es la información adicional proporcionada en cada muestra, que a su vez da como resultado se ha dado preferencia en la industria a los sistemas de inspección pasa-no pasa que a los sistemas de muestreo por variables. Muchas razones han influido para esta situación, entre las que se pueden mencionar la relativa falta de reconocimiento de la efectividad del muestreo por variables, en muchos casos escasez en muchas empresas de equipos adecuados para la medición, y tal vez sea de mayor importancia la carencia de destrezas para el carácter de precisión que se debe alcanzar por el sistema de mediciones, aunque esta situación está ya cambiando rápidamente debido a la mayor precisión que se requiere del mercado de consumo, además de que en la actualidad se pueden contar con equipos de medición más precisos. De igual importancia es el hecho de que el muestreo por variables resulte menos costoso en la mayoría de los casos que el muestreo pasa-no pasa, puesto que se puede obtener la misma información con un tamaño de muestra más pequeño. La aplicación del muestreo de aceptación por variables. Las condiciones para la aplicación del muestreo por variables para aceptación son las siguientes. La característica de inspección que se considera debe ser una variable o capaz de ser puesta en una escala variable. La inspección por atributos es demasiado costosa en tiempo de inspección y por la naturaleza destructiva del ensayo. La inspección por atributos no se da suficiente información y se desea conocer también la cuantía de la variación.
La variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Las características que distinguen un plan de muestreo por variables comparándolo con un plan por atributos son las siguientes. Se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeño. Puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo de una característica de inspección. Por lo general implica mayores costos administrativos. Se requiere un personal más hábil, se necesitan más cálculos, se cometen más errores de cálculo y requiere equipo de inspección más caro. Por lo general ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucha más información en situaciones de rechazo. La norma militar 414 es la MIL estándar 414, contiene 4 secciones A, B, C y D. La sección A contiene una descripción general de los planes de muestreo, establece normas para el uso de los planes, clasificación de defectos, expresión de la disconformidad, nivel de calidad aceptable NCA, presentación del producto, aceptabilidad del lote, selección de muestras, cambios en la severidad de inspección y procedimientos especiales para la aplicación de planes de muestreos mixtos de variables y atributos. Un ejemplo de estas se encuentra en la tabla 3 y tabla 4. La sección B contiene instrucciones para la aplicación de los planes del método de la desviación estándar desconocida para límites de especificación simples y dobles. Tablas maestras para la inspección normal, rigurosa y reducida. Tablas para la estimación del porcentaje defectuoso empleando el método de desviación tipo instrucciones y tablas para estimar la media de calidad, criterios para la inspección reducida y rigurosa. Valores de F para la desviación tipo máxima y ejemplos de cálculo. La sección C es aplicable a la situación de variabilidad desconocida y es exactamente la misma que la sección B, excepto que las tablas se basan en cálculos que emplean la amplitud media como media de variabilidad. Se usan precisamente como se indica en la sección B. La sección D es aplicable a la situación de variabilidad conocida y está dispuesta como las secciones B y C. Las tablas se emplean como se indica en la sección B cuando se prescriben planes de variabilidad conocida. Para cuestiones de ejemplificar, tomaremos solo la sección B. Las fórmulas para calcular son las siguientes: cola izquierda, cola derecha y ambos lados. Para calcular QL es X menos L sobre S y QU es igual a U menos la media entre S. Así tenemos que para las decisiones de aceptación o rechazo son: si QL es mayor a K, se debe de aceptar el lote; si QL es menor a K, se debe de rechazar el lote, siendo K una constante que depende del NCA, el tamaño del lote y del tipo de inspección. Por ejemplo, la temperatura máxima de funcionamiento de cierto dispositivo se especifica en 209 grados Fahrenheit. Se somete a inspección de un lote de 40 unidades. Se emplea al nivel de inspección 4 e inspección normal con NCA de 1.0%. En lugar de